Hola, el día de hoy vamos a hacer un ejemplo con ecuación geodésica para practicar un poco con ella y además para entender un poco más su significado. Dijimos antes que la ecuación geodésica es una de las ecuaciones importantes en relatividad general y toma la siguiente forma. Para espacio-tiempo podríamos ponerlo así. Voy a ponerle cualquier parámetro que te indique que te estás que alguna partícula está viajando a través de cierta curva y esa curva es solución a la ecuación geodésica si, si corresponde a precisamente una geodésica, por más redundante que se escuche. Entonces toma esta forma en general. Nosotros argumentamos la vez pasada que podíamos tomar lambda precisamente como el tiempo propio, pero en general esta es la ecuación geodésica, independientemente de cuál será el parámetro que escoges. Y en donde lo que son los símbolos de Christoffel, entonces decíamos, esta es la ecuación geodésica, y los símbolos de Christoffel que aparecen allí toman esta forma. De hecho, toman en cuenta que no le estamos dando algún lugar específico en orden a este índice de arriba, y además estos de abajo son simétricos o es simétrico los símbolos de Christoffel en ese índice. Y entonces aquí voy a poner aquí una notación que a veces no se acostumbra tanto y en ocasiones sí, con comas. Es decir, voy a poner esto de la siguiente forma, ¿no? Voy a hacer las sustituciones adecuadas. Voy a poner coma eh, alfa, que lo que indica es que es una derivada con respecto a x alfa. Y aquí sería sustitución en el siguiente índice. Por eso es fácil grabarse los símbolos de Christoffel. En realidad no es que necesites grabártelos visualmente, sino no necesitas saber que este índice, que es el que está sumando, va a sustituir el primer índice primero. Siempre es bueno llevar un orden mental. Habrá quienes se lo graben de otra forma. Después va a sustituir en el segundo índice y se va a derivar con respecto a la coordenada beta, x beta. Y por último, el signo que tiene negativo, dejas estos índices en la métrica o en las componentes de la métrica, pero derivas con respecto a la coordenada x sigma, por ejemplo en este caso. Es decir, estamos utilizando la notación, bueno, decíamos que estos son los símbolos de Christoffel, o simplemente la conexión, una conexión que se le llama también una conexión métrica, donde estamos utilizando a la vez que esto, por ejemplo, el símbolo lo que está aquí en medio, en realidad es la parcial de g alfa sigma con respecto a x beta. Entonces la notación de coma, ese es el significado. Y también lo hemos manejado, yo acostumbro a manejarlo de las tres formas, de esta forma, ¿no? Entonces no hay que confundirse y entender que el significado de la coma es una derivada con respecto a la coordenada x beta. Nos ahorra en ocasiones un poco de trabajo de estar anotando nada más. Así es que, entendido eso, aquí tenemos nuestra ecuación geodésica, la volvemos a presentar. Decíamos que el significado es correspondiente a que en cualquier tipo de coordenada o cualquier tipo de espacio, esto es decir, que las componentes de aceleración son igual a cero. O lo que es lo mismo, decir que esto no está sujeto a fuerzas. En el caso gravitacional, lo que va a decir es que este objeto puede tener codificados los efectos de aceleración correspondientes a la gravedad vía principio de equivalencia. Entonces, entendido todo esto, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a pensar que en lugar de tener un espacio curvo, vamos a irnos a espacio plano y vamos a irnos restringiendo cada vez más. Nada más para irnos a uno de los casos más simples que podemos pensar en el que es aplicable la ecuación geodésica. Esto es, yo voy a pensar por un momento que, en primer lugar, que lambda podría ser tau.
Entonces voy a decir lambda va a ser el tiempo propio. Y aún más, vamos a pensar en el caso en el que tenemos que la descripción de la métrica es justamente en términos de, por ejemplo, la métrica g mu nu va a ser eta mu nu, esto es decir, espacio plano. Pero no vamos a pensarla en coordenadas, no lo voy a llamar eta, para no pensar que pueda confundir aquella eta en que era diagonal de menos 1, 1, 1, esta matriz de 4×4 que representa a la métrica en el espacio plano, que sería de Minkowski. Si no vamos a pensar, lo voy a seguir llamando G precisamente para que pensemos en la idea de que vamos a utilizar coordenadas esféricas. Pero antes que eso, aún más, vamos a restringirlo todavía más, de manera que nos vamos a ir a 3 dimensiones. Podría haber hablado todo esto sin necesidad de decir que son 4 dimensiones. Vamos a pensar la ecuación geodésica en 3 dimensiones, pero vamos a justificarlo de una vez de que ese límite, ese espacio euclidio que pensamos, es el límite en el que g mu nu primero lo pasamos a que sea forzosamente describiendo espacio plano. Es decir, dejamos de pensar en espacios curvos por un momento, de nuevo. Y además vamos a pensar en velocidades muy bajas. Como dijimos antes, tenemos que dt es igual a d tau, que es el tiempo propio, o el elemento diferencial de tiempo propio, dividido entre esta raíz cuadrada. Entonces, si tomamos el límite en que v tiende a 0, es decir, que v sea mucho menor que c, pero formalmente, si v tiende a 0, automáticamente dt es igual a d tau, y entonces es el límite de bajas velocidades. Y en el límite de bajas velocidades lo que tenemos es que es lo mismo estar derivando con respecto a tau que con respecto a t. Entonces, a fin de cuentas, aquí podemos poner con respecto a t. Y en especial, fíjense lo que ocurre. Esta ecuación va a tomar el índice mu, puede tomar el valor 0 o puede tomar un índice tipo espacial. Si tomara el índice 0 y ponemos esto ya como el tiempo, entonces lo que tendríamos es que, puesto que lo que tienes es que dt es igual a d tau, acuérdense que la coordenada 0, en este caso estamos diciendo que x0 es igual a t, x1, x2 y x3 vamos a tomarlo como coordenadas esféricas, pero por la situación de que tendríamos absolutamente todo trivial si tomamos coordenadas cartesianas. Y si tomamos la coordenada 0, y como dt en d tau básicamente es dx0 en d tau, es lo mismo que dt en d tau. Entonces lo que tenemos es que esta cantidad es igual a 1 y la segunda derivada va a ser igual a 0. Entonces si este término es igual a 0, automáticamente te dice, puesto que estás poniendo aquí, lo que te está diciendo es que esta contracción va a ser igual a 0. Entonces, lo que tendríamos es que las componentes gamma, 0, con algo por aquí, si las calculamos, esto sería, tendríamos como esta es una métrica que vamos a pensar diagonal, entonces en este caso todo se va a heredar a que las gamas son igual a 0, para ese caso, en cuanto pones aquí esto. Entonces las gamma alfa beta en general van a ser igual a 0. Por lo tanto, lo único que nos está quedando de ecuación relevante es una ecuación de este tipo. Entonces, vamos a decir, esta es la ecuación geodésica para espacio euclidio. Ya sabemos que el espacio Minkowski en la aproximación de bajas velocidades se aparece a un espacio euclidio y tendría esta forma. La segunda derivada de xy con respecto al tiempo más gamma i, aquí lo voy a poner jk para utilizar otros índices, sería la parcial de xj con respecto a el tiempo. Acuérdense que especificamos que ahora el tiempo propio es igual a este t, de tal manera que para todos los observadores es el mismo tiempo. Y en bajas velocidades tenemos la versión tridimensional de ecuación geodésica.
por un momento nada más me gustaría que se dieran cuenta de que a fin de cuentas esto de reducir, lo que acabo de hacer es reducir de 4 dimensiones, especificamos que fuera plano y después al especificar bajas velocidades, vía v tendiendo a 0, por ejemplo, esto podríamos decir que podemos pensar que de espacio curvo 4D, esto es vía alguna idea de que localmente debe ser plano, y después de que vía v que sea demasiado baja, estamos pensando que es que pasamos de plano Minkowski a un plano o espacio plano euclídeo, no a un plano, ¿no? A un espacio plano euclídeo. Entonces, se dan muchas situaciones, por ejemplo, nosotros sabemos, es similar, por ejemplo, cuando ponemos que P es igual a masa por velocidad, sería como irnos al revés. También hay hay maneras de empezar a pensar que deberíamos llegar hacia esto y llegar hacia esto eventualmente, ¿no? Espacios curvos. Es lo que hemos hecho a lo largo del curso, de hecho. Entonces, hay muchas conexiones que son similares, por ejemplo, esto es lo que te otorga que existe un elemento algo invariante que se llama la masa y etcétera, ¿no? Muchas ecuaciones, vamos a ver que la ecuación de Lorentz en realidad también va a tener una forma similar a esto ya en 4 dimensiones, pero con el f por aquí, si es que no lo mencionamos ya antes. Entonces vamos a resolver esta como primer ejemplo y vamos a tratar de hacerlo rápido. Vamos a pensar que las xy en realidad corresponde, xy va a tener componentes, su primer componente que es x1 va a tener componente r, la segunda componente va a ser θ y la tercera componente va a ser el ángulo φ, que es el ángulo simutal con respecto al eje x en la proyección en el plano xy del vector r, ¿no? Entonces vamos a pensar en cómo se calculan estas componentes. De inicio podemos hacer un conteo, como aquí son 3 posibilidades para i, que en realidad es una para cada una de las ecuaciones estas. Acuérdense que esto es como una versión de decir fuerza igual a 0, de tal manera que A1 va a ser igual a 0, A2 va a ser igual a 0 y A3 va a ser igual a 0. Eso es lo que indica esto. De hecho, básicamente, como estamos derivando con respecto al tiempo, si utilizamos la notación de que R punto es igual a la derivada de R con respecto al tiempo, entonces lo que indicaría esto es que R2 puntos más estas componentes debería ser igual a 0. Entonces, lo que tenemos es, pero primero vamos a calcular cuáles son las componentes de esto. Son 3 posibilidades para i, 3 posibilidades para j y 3 para k, por lo tanto son 3 por 3 por 3, que son 27 posibilidades. Podría parecer mucho, pero podemos irnos por partes y aquí una de las ideas de este video es de hecho que ustedes vayan agarrando práctica sobre cómo hacer este tipo de cosas e ir simplificando o al menos cómo llevar un orden mental con respecto a esto. Entonces, en este caso, vamos a fijarnos que i puede tomar el valor 1. Entonces, de tal manera que ijk, tal como lo definimos antes, estamos pensando, por cierto, que esta gamma proviene, lo voy a expresar aquí, que gamma ijk lo debemos calcular a partir de un medio de g y por cierto, aquí ya no va a aparecer la coordenada 0 porque a fin de cuentas estamos pensando que esto es una división por bloques en la que está separado totalmente lo espacial de lo temporal. Es decir, el g y 0 serían 0 porque hereda la métrica inversa, la propiedad de diagonal por bloques que puede aparecer cuando tienes la forma de la métrica en algo parecido a esto, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, que g mon u tenga componentes menos 1 y aquí tengas puros ceros y aquí tengas ceros también y por acá tienes las componentes de g y j que son las de 3 por 3, de tal manera que esto en realidad es un bloque de 3 por 3. Entonces lo que sucede es que las componentes g y 0 o g0i, que son estas dos partes de aquí serían igual a 0, ¿no? Y solamente la g00 es igual a menos 1, pero esa ya no aparece en la ecuación geodésica por todo lo que hablamos antes. Entonces podemos quitar esto
y dejamos de preocuparnos por esa parte del tiempo. Entonces, acuérdense, aquí existe una sumatoria en algún índice, la voy a llamar m, nada más que quede más explícito, pero en realidad también corre de 1 a 3. Y aquí sería gmk, derivar con respecto a la coordenada. Voy a dejar de decir con respecto a la coordenada, nada más para ahorrar un poquito de saliva. Y en este caso sería con respecto a j, más gjm con respecto a k, menos gjk con respecto a m, que es la de sumatoria en las derivadas. Este es un objeto que ya se pueden ir grabando. Les decía que es uno de los objetos más importantes, al menos a nivel de computar ecuaciones. Y pronto vamos a ver más propiedades de esto y cómo define sobre todo a lo que es lo que se llama la derivada covariante, pero ahorita queda fuera del tema o fuera del ejemplo. Entonces vamos a situar la posibilidad de que i sea igual a 1 simplemente. Entonces decíamos, esto para llevar un orden, y por acá en algún lugar vamos a llevar un registro de los resultados de las componentes que sean distintos de 0. Entonces si ponemos i igual a 1, tenemos que esto involucra, estamos dejando los índices de abajo igual, de manera que esto puede ser 1, 1, 1, 2, 1, 3 y todas las posibilidades, que son en realidad 9 posibilidades. Si se fijan, a fin de cuentas, cuando hacemos la sumatoria en la cantidad mésima, como estamos poniendo que i sea fijo, y como estamos pensando que nuestra métrica es diagonal en realidad, es decir, nuestra métrica, nada más esto no hay que olvidarlo, tenemos la forma en coordenadas esféricas, que es 1, 0, 0, 0, r cuadrada 0, esto ya lo hemos visto en bastantes videos antes. Tendría estas 9 componentes, pero en realidad son solo 3 las relevantes, que son las diagonales. Entonces, de tal manera que la métrica inversa, la voy a llamar g y j también, sería simplemente 1, 0, 0, 0, r, r a la menos 2, 0, 0, 0, y r a la menos 2 por seno por 1 sobre seno cuadrado, ¿no? Entonces, no olvidando eso, que está ahí a la derecha, ya lo podemos leer directamente aquí. Y como sabemos que es diagonal, también la métrica inversa, entonces solamente va a sobrevivir la componente 1 de toda esta sumatoria, es la única que necesitamos anotar. G1k con respecto a j más G J1, porque m es igual a 1 forzosamente para que sea distinto de 0, que es la única que nos interesa. Y aquí sería GJK con respecto a la coordenada 1, que es R. Entonces en este caso podemos fijarnos, sin necesidad de hacer más cálculo, que si ponemos cualquier valor aquí abajo, para que este elemento sea, para que este término sea distinto de 0, tendríamos que tener que k fuera igual a 1 antes de derivar. Sin embargo, si k es igual a 1, lo que tenemos es que la derivada con respecto a j, a cualquier coordenada xj, es igual a 0 porque ese elemento, g11, es constante, es 1. Entonces lo que tenemos es que este siempre va a ser igual a 0. Y eso lo podemos poner o especificar haciendo esto. Eso es igual a 0. Es lo mismo para este valor, porque a fin de cuentas lo que hayamos dicho con respecto a este de aquí, que como es una elemento como es una métrica diagonal, g11 es igual a 1, y con respecto a lo que derives, esto siempre va a ser igual a 0. Y por último, las cosas que dependen de la coordenada 1, aquí sí que en principio podría ser g22 o g33, por ejemplo. Entonces podemos tomar en cuenta que como la métrica es diagonal, solo pueden sobrevivir que tengamos g22 aquí o g33, y ambos poseen una dependencia en R, de manera que lo derivas. Es decir, de todos estos elementos, que son 9, cuando tienes el 1 aquí arriba, solo están sobreviviendo 2. Uno de ellos es gamma 122, que sería igual a 1 medio de G11
Este signo negativo lo voy a poner acá afuera y multiplicado por G22 respecto a la coordenada 1. Aquí lo voy a hacer directamente, bueno, lo voy a hacer explícito para este caso. Sería menos 1/2 multiplicado por G11. G11 lo leemos de aquí, es un 1. Entonces lo voy a poner aquí como un 1. Y G22 respecto a 1 en realidad es derivar. Este es con el índice abajo, por lo tanto tenemos que fijarnos en esta parte de aquí. Esto es G11, G22 y G33. G22 es R cuadrada. Entonces lo que dice esto, la interpretación de esta coma, recuerden que es la derivada con respecto a la coordenada 1. Entonces esto es la derivada con respecto a R, parcial en principio, pero aquí es total, de R cuadrada. Entonces después de todo eso, como sabemos, esto, la derivada es igual a 2R, y por un menos 1/2, esto es igual a menos R. De manera similar, ya no voy a hacerlo tan explícito, gamma 133, de manera similar va a ser G11 multiplicado por G33 con respecto a 1. Y si se fijan, lo único que cambia es que aquí va a aparecer R cuadrada seno cuadrado de teta. Entonces es lo mismo, pero multiplicado por seno cuadrado de teta. Entonces esos son los elementos que quedaron distintos de 0, ¿verdad? Y verifíquenlo por su cuenta, traten de rehacerlo. Por otro lado, decíamos que estos son los que sobreviven de 9 elementos. De los 9 elementos posibles para cuando tienes un 1 aquí arriba. Entonces lo voy a anotar aquí en algún lugar, vamos a irlos poniendo. Acabamos de decir que los únicos que sobreviven es gamma 122 es igual a menos R. De manera similar, gamma 133 es igual a menos R seno cuadrado de teta, porque ese factor no lo pudimos eliminar de alguna forma. Y ya está. Ahora vámonos con qué pasa cuando i toma el valor 2 en esta relación. Entonces de nuevo, nada más lo voy a sustituir. Vamos a tener qué pasa cuando i es igual a 2, que es la coordenada teta en realidad. Entonces vamos a poner 2jk. En realidad, de nuevo, sabemos que esto es una métrica diagonal. Y esto va a sobrevivir solo la componente 2 en esa m. Entonces la sustitución solamente es gmk con perdón. Esto es g2k con respecto a j más gj2 con respecto a k menos gjk con respecto a la coordenada 2. Entonces ahora podemos fijarnos, de nuevo podemos comenzar a dar un orden. En este caso directamente se pudo observar que solamente sobrevivía este término, pero aquí tal vez hay un poco más de detalle porque tenemos que comenzar tal vez con j igual a 1. Entonces si tenemos el elemento 2, 1 y aquí va a ser posible también el 1, 2 o 3, entonces si hacemos eso, j tomaría el valor 1 y sabemos que si k es igual a 2, esto sí puede ser distinto de 0, por ejemplo. El valor 1, 2, el valor 1 para j va a otorgar que esto se haga 0 para este caso. Y en este caso G1, este solo sobreviviría si k es igual a 1, pero G11 no depende de la coordenada teta, por lo tanto este término siempre va a ser igual a 0. Entonces, si pusimos atención, lo que estamos diciendo es que el elemento gamma 2, 1k, que es restringir ya más las cosas, porque estamos poniendo j igual a 1 forzosamente, va a tener la forma 1/2 de G22 y ya dijimos que poner j igual a 1 aquí, lo hace 0, poner j igual a 1 lo hace 0 porque en el derivar eso siempre va a ser 0, porque G11 es el único distinto de 0 aquí y esto se hace 0, entonces lo único que queda es la posibilidad de que k tome el valor 2, porque estos dos son 0 y por lo tanto de una vez podemos decir que
como esto es G2K, J, de aquí se deriva, o se desprende más bien, que el valor de gamma 2, 1, 2 es igual a un medio de G22, pero G22 sabemos con índice arriba, cuando tiene índice abajo es R cuadrada, cuando tiene índice arriba es R a la menos 2, entonces esto va a ser un medio de R a la menos 2, y aquí va a ser G22 con respecto a la coordenada 1, que es el valor de J, por cierto. Aquí debía haber puesto un 1, ¿no? Aquí quedó mal, pero espero que se entienda. Entonces este es el correspondiente al valor de J que pusimos, que sobrevivió este primer término posiblemente. Y ya sabemos que K aquí es igual a 2, entonces G22 en realidad es R cuadrada, pero la derivada con respecto a R de eso es igual a 2R. Entonces de nuevo se cancela este de aquí, y ahora lo que queda más bien es 1 sobre R, o R a la menos 1, por la eliminación del 2, ¿no? Y por otro lado, también de aquí se mira, o podemos observar, que gamma 2, 1, 3 o gamma 2, 1, 1 sería no diagonal cualquiera de esos dos, y por lo tanto los otros dos elementos son igual a 0. Es decir, gamma 2, 1, 1 es igual a 0, así como gamma 2, 1, 3. Por cierto, algo que no hemos hecho tanto énfasis aquí, como esto es un objeto simétrico en los dos índices, y como este término se va a convertir en este si cambiamos el índice JK, los símbolos de Christoffel siempre son simétricos en esos dos índices, ya lo hemos comentado, pero volvemos a hacer énfasis de tal manera que aquí podríamos decir de una vez por todas que esto también es igual a gamma 3, 1, etc. Pero lo que queremos decir con esto además es que si ponemos el índice 1 aquí, ya cubrimos todas las necesidades de poner el índice 1, 2, 3 hacia arriba. Pero como sabemos que hay cierta simetría, lo que quiere decir es que podemos irnos siempre hacia arriba solamente en los índices. Es decir, ahora podemos tomar J, esto fue para J igual a 1, la coordenada R, ahora vamos a pensar en J igual a 2, la coordenada θ. Entonces, ¿qué pasa si ponemos 2, 2? Ya no necesitamos tomar en cuenta el valor 1, porque acabamos de decir de que es simétrico en sus índices. Entonces esto sería gamma 2, 2, 1. Simplemente porque es simétrico. No necesitamos pensar en ello. Entonces nada más nos quedamos con qué pasa si ponemos el índice K. Entonces esto sería de nuevo un medio de G22. Este 2 se va a heredar aquí. G2K con respecto a esta coordenada 2. Más G2. Y ahora sustituimos el segundo índice correspondiente a esto de aquí. Y con respecto a K menos G2K con respecto a 2, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que gracias a de que ni siquiera necesitamos pensar en este, por ejemplo, y como ya tomamos en cuenta el elemento 2, 1, ya no tomamos K igual a 1, solo tomamos el valor 2 posible, pero el G22 no depende de la coordenada θ, porque es R cuadrada, y si ponemos el K igual a 3, pues menos, ¿verdad? Porque G22 es igual a R cuadrada, y derivar con respecto a la coordenada phi daría un 0 también. Lo que quiere decir es que esto siempre es igual a 0 para todos los valores que daban, ¿no? En particular nada más es gamma 2, 2, 3 igual, y también así como gamma 2, 2, 2, ambos van a ser igual a 0, son los únicos que nos interesaban ya. Y por último, tenemos nosotros que si ponemos K igual a 3, lo que tenemos es que esto va a ser gamma 3, y podemos tomar en cuenta, de nuevo, qué pasa si ponemos, bueno, esto sería 3JK, sería un medio de G33, ya sabemos que es diagonal, por lo tanto nada más va a sobrevivir un solo término en esta métrica, parte de la métrica inversa, y esto es G3K con respecto a J más GJ3 con respecto a K, y menos GJK con respecto a 3. Este tal vez sea un poco más fácil de discernir cuáles elementos van a ser igual a 0, porque
porque muy pocas cosas, de hecho ningún elemento de la métrica depende de la coordenada 3. Si se fijan, esto lo estamos expresando aquí arriba. Nada depende de la coordenada phi. A eso se le llama isometría. Es decir, que la métrica se mantiene igual si tú cambias la coordenada phi por otra, o que las derivadas de la métrica parciales con respecto a phi es igual a 0. Por lo tanto, este término siempre es igual a 0 porque no depende de la coordenada phi. Y también podemos fijarnos que si nosotros ponemos en alguno de estos lugares que aquí k tiene que ser igual a 3 o j tiene que ser igual a 3 para que esta cantidad sea distinta de 0. Entonces podríamos irnos con cualquiera de los dos. Alguno de ellos tiene que ser igual a 3. Entonces específicamente podríamos poner que gamma 3k, por ejemplo, es un medio de G33. Y estamos diciendo que esto sería G3k con respecto a J, que ahora lo pusimos 3. Entonces en este caso esto va a ser igual a 0, de nuevo, porque no depende de la coordenada phi ninguna componente de la métrica. Y por último, esto sería G33 con respecto a la coordenada késima. Entonces estamos diciendo, después de verificar esto, de que hay cierta simetría, que solamente puede ser distinto de 0. Obviamente k ya no puede ser igual a 3 porque sucedería lo mismo de que esto es igual a 0 y solamente puede ser 1 en principio o puede ser 2. Entonces para el primer caso sería gamma 3, 3, 1 por ejemplo, y ya podemos sustituir directamente. Esto sería un medio de G33 que es r a la menos 2 por seno a la menos 2 de teta multiplicado por G33, pero G33 es igual a r cuadrada seno cuadrado de teta con respecto a la coordenada 1, para este caso que pusimos k igual a 1. Entonces la derivada de eso, como es r cuadrada, queda como 2r por seno cuadrado de teta, y tenemos una cancelación que esto se hace igual a 1, la cancelación de 2 con el 2 y de r entre r cuadrada. Entonces esto es igual a 1 sobre r. Y por último, y ya con esto creo que concluimos, es en los valores de gamma al menos, sería poner k igual a 2 en esta parte. Y lo que tenemos es que esto sería un medio de G3, bueno, ya podemos leerlo de allá arriba, como decíamos, sería un medio de G33, que es r a la menos 2, seno a la menos 2 de teta de nuevo, y aquí sería G33 con respecto a la coordenada 2, que es teta, y entonces como esto es r cuadrada seno de teta, lo que tenemos es que seno cuadrado de teta, la derivada de seno cuadrado de teta es 2 veces seno de teta coseno de teta. De nuevo este 2 se cancela, pero ahora la cancelación es en las r cuadradas. R cuadrada con r a la menos 2. Y seno a la menos 2 lo que otorga es la división de coseno entre seno, ¿verdad? Y como sabemos, coseno entre seno es cotangente. Con esto ya completamos todos los valores que estábamos diciendo. Y vamos a hacer un resumen. Lo que tenemos es que los únicos que quedaron distintos de 0, el 2, 1, 2, por ejemplo, también quedó distinto de 0. Gamma 2, 1, 2 es igual a 1 sobre r. Ya sabemos que en realidad es también igual a gamma 2, 2, 1. No lo voy a poner. Esto se mira directamente cuando lo ponemos al revés. Y todos los demás acá ya habían sido tomados en cuenta. Tenemos que esto es 0. Tenemos que esto, que fue el único distinto de 0 para el 2 arriba. Y aquí gamma 331 es igualito. Entonces también podríamos ponerlo más o menos en el mismo contexto. Gamma 313, que es lo mismo que gamma 331, también es igual a 1 sobre r. Y el último de todos que nos interesa es que gamma 323, dijimos que era igual a la cotangente de teta,
que es lo último que mencionamos de todo. Y ya. Con eso calculamos todos los símbolos de Christoffel. Sin embargo, todavía no podemos ser totalmente felices, porque en realidad lo que nos interesa es la ecuación geodésica. Entonces vamos a sustituirlo de manera rápida. Estos se sustituyen en la ecuación geodésica y vamos a ver qué otorga la ecuación geodésica para el índice R. Es decir, de nuevo, si se fijan, de las 27 quedaron unos cuantos, ¿no? Algunos relacionados por simetría, en realidad estos son 2, podemos hacer un conteo. Este es 1, 2, y el que está relacionado con simetría son 2 en realidad. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esto y 7, 8 para este. Porque es lo mismo gamma 3, 2, 3 que gamma 3, 3, 2. Entonces son 2, 4, 6, 7, 8. De 27 se redujo gracias a todas las simetrías que hay en este sistema a solamente 8. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la notación de punto para decir, tal como dijimos antes, para r punto es la derivada de r con respecto a t, la segunda derivada simplemente va a ser r2 puntos, entonces la ecuación geodésica para ese caso, lo voy a expresar aquí, bueno, voy a reescribirlo aquí abajo. O en donde lo vamos a utilizar, lo voy a reexpresar aquí, sería la segunda derivada de xy con respecto al tiempo, o otra manera de expresarlo sería simplemente decir xy 2 puntos, porque aquí estamos expresando el punto como la derivada con respecto al tiempo, más gamma i jk multiplicado por x punto j y multiplicado por x punto k, si les gusta esta notación más. Sin embargo, hay que tener cuidado de definir con respecto a qué es el punto. Eso es la única cosa en que hay que tener cuidado ahí. Y esta es la ecuación geodésica. Entonces vamos a tomar i como el valor 1. Ya dijimos que x1 es igual a r. Entonces, sustituyendo, tendríamos que tener que r2 puntos, para este caso, más gamma, y como estamos sustituyendo para i igual a 1, eso sería para i igual a 1, lo que otorga la ecuación geodésica es r2 puntos más gamma 1 jk, x punto j, x punto k igual a 0. Para estos, la posibilidad aquí es que j y k valgan 2 y 2, y en el otro que valgan 3 y 3. Es decir, esta ecuación toma la forma, lo voy a expresar acá a la derecha, toma la forma r2 puntos menos, para este caso sustituimos menos r para el primer valor, que es gamma 1, 2, 2. En esta sumatoria solo sobreviven esto porque todos los demás, de todas las posibilidades, todos los demás son 0. Solo sobreviven estos 8 que dijimos. Entonces esto sería gamma 1, 2, 2 multiplicado por x punto 2 por x punto 2. Entonces esto sería menos r. Y la coordenada 2 es teta en realidad. Entonces x2 es teta, por lo tanto aquí aparecería como r teta punto cuadrado. Y en el otro caso, de manera similar, sería menos r seno cuadrada de teta multiplicado por phi punto y por phi punto, que eso es phi punto cuadrado. Y eso debería ser igual a 0. Entonces, ahora podemos pasar a la siguiente coordenada. Entonces, si tomamos i igual a 2, para i igual a 2, lo que toma esto, la forma que toma es teta 2 puntos más gamma 2 jk x punto j por x punto k igual a 0. Y de nuevo, vemos cuáles son las posibilidades para esto. Una posibilidad es que tengamos 1, 2 en estos valores. Es el único que sobrevive, de hecho, para el valor con el 2 arriba. Entonces lo que tenemos es que esta ecuación se reduce a teta 2 puntos y sería más 1 sobre r. De hecho no sería más 1 sobre r, sino sería más 2 sobre r. ¿Sí están de acuerdo?
porque lo que tenemos es la posibilidad de que aparezca en la forma 212 o en la forma 221. Entonces tendríamos que tomar en cuenta las dos posibilidades. 212 aparece multiplicado por x1 punto, que es r punto. Y 2 aquí equivale a teta punto. Y como lo podemos poner al revés, y también podemos poner al revés los factores, pues aparece como un 2. Y vaya, aquí parece que nos está faltando una de hecho, ¿no? Que no tomamos en cuenta. Y esto es una equivocación garrafal. ¿Por qué razón? Y aquí sí vamos a rehacerlo de aquí. Nos está faltando un término que en realidad sería el gamma. Aquí parece gamma 212 y no tomamos en cuenta la posibilidad de que esto me faltó tomar en cuenta aquí algo. Entonces no eran 8 nada más. Disculpen aquí las mentiras. Lo que tenemos es que me faltó tomar la posibilidad de que aquí comenzara con 3. Porque nada más tomé hasta el 2 y ya no me fui con el siguiente. Entonces en realidad, pero como ya tomamos el 2, nada más vamos a tomar directamente el gamma 233. Gamma 233 es igual a un medio de G22. En este caso, si vemos directamente de aquí, tenemos que si esto es igual o desde acá, gamma 2JK, lo que vamos a tener es que si ponemos 3, aquí aparecería 3, y con respecto a la coordenada 3, esto sería igual a 0. 3, 2 en realidad es un elemento no diagonal, por lo tanto, lo único que puede sobrevivir es el último término. Y aquí sí que depende, me faltó ese pedazo. Este sería menos G33 con respecto a la coordenada 2. Y de nuevo, entonces habría que agregarlo aquí. Y nos está faltando 1. Probablemente nada más fueron 9, ¿no? Entonces me faltó el gamma 233. Lo podemos leer casi directo porque a fin de cuentas G22 es R a la menos 2. Y esta derivada, la derivada de G33 es R cuadrada seno cuadrado de teta. Y su derivada es 2R seno cuadrado de teta. Y aparece un medio por aquí. Y aparece un signo negativo por aquí. Esto cancela esto. Entonces queda igual a seno cuadrado de teta sobre R y negativo, ¿verdad? Entonces parece que ahora sí, por fin todo está más o menos. Y entonces, no, estamos mal. Porque estamos derivando. Porque estamos derivando con respecto a teta. Entonces decíamos que esto es menos G33 con respecto a 2. Y entonces lo que tenemos es que esto es un medio de R cuadrada. Y este es un negativo. Y el R, de R a la menos 2. Y aquí aparece R cuadrada. Y la derivada de seno de cuadrado es 2 seno de teta coseno de teta. Entonces, a fin de cuentas, ya haciendo las cancelaciones ahora sí correctas, lo que tenemos es que gamma 233 es igual a menos seno de teta coseno de teta. Entonces, tomando en cuenta eso, lo que nos había faltado es el último término en que tenemos la sumatoria de 2, 1, 2. Esto ya sumó dos veces, ya hizo una sumatoria. Y estamos obteniendo que aquí aparece un término que es menos, por cierto pusimos gamma 233, y gamma 233 es simplemente el seno de teta, bueno, con su negativo, que es igual a esto que aparece aquí, seno de teta, coseno de teta, multiplicado por phi punto al cuadrado, porque 33 corresponde a poner aquí x3 punto, ¿no? Y esto sería igual a 0. Por último,
O sea, esto ya no lo vamos a modificar. De manera similar, aquí va a aparecer como phi 2 puntos más gamma 3 jk multiplicado por x.j por x.k igual a 0. Entonces aquí tenemos un término muy similar. De nuevo, las posibilidades para 3 es cuando tienes 3, 1, 3 o cuando tienes 3, 3, 1, por ejemplo. Entonces en este caso lo que haces es multiplicar por r punto, cuando dices que esto es igual a 1 y cuando el otro es igual a 3, es multiplicar por phi punto. Y de nuevo aparece la cuestión de la simetría, por lo tanto este término va a ser 2 veces, va a ser igual a 2 veces multiplicado sobre r, nada más estamos sustituyendo la parte del gamma y sumando adecuadamente, y este sería r punto phi punto. Y por último, también es posible que tengamos 3, 2, 3 y 3, 3, 2. Entonces de nuevo vamos a tener una sumatoria en 2. Y permítame expresar la cotangente como coseno entre seno, ¿no? Entonces vamos a poner, eso sería 2 veces coseno de teta entre seno de teta multiplicado por teta punto y por phi punto. Y esto sería igual a 0. Y ya por último, vamos a, ¿qué significa esto? Entonces aquí voy a recordar, debe estar por aquí en algún lugar, un ejercicio de Arfken con respecto a coordenadas esféricas. Nosotros es algo que debemos ya saber, cuáles son las componentes de R. De hecho, una de las cosas con las que comenzamos hablando en una de las primeras clases es que el vector de posición R en coordenadas esféricas solo tiene una componente. Sin embargo, el vector de velocidad, que es de R en dt, que corresponde a que derives esto, que tiene R punto, pero también derives este, en realidad ya hemos dicho que gracias a que conocemos la forma de la métrica, podemos saber fácilmente que esto es R punto multiplicado por R unitario más R teta punto multiplicado por teta unitario más R seno de teta por phi punto multiplicado por phi unitario. Esto lo vimos bastante en algunos lugares, ¿no? Si se fijan, este ejercicio te dice, encuentre las coordenadas en coordenadas esféricas de la velocidad y de la aceleración de una partícula moviéndose. Es decir, aquí tenemos la componente r punto es esta, la componente r teta punto es la segunda que aparece y la componente r seno de teta phi punto es esta que aparece aquí. Pero ¿cuál es la segunda derivada de esto? Tienes que derivar esto, tienes que derivar este pedazo, tienes que derivar estos dos factores, tienes que derivar teta con respecto al tiempo y tienes que derivar aquí 3 factores y derivar este vector unitario, y después de hacer todo eso, lo que te está diciendo es que vas a encontrar esto. Este es el resultado. Y vamos a hacer una comparación. Lo voy a poner acá abajo. Vamos a hacer una comparación con el resultado que obtuvimos. Vamos a hacerlo un poquito más grande para... bueno, probablemente ya no podemos hacerlo grande. Pero nada más tomemos en cuenta que aquí está. Si decimos que esto es igual a 0, este término es exactamente ese de ahí. Es decir, que esta primera relación, vamos a llamarla la relación A, es justamente este que está aquí, igual a 0, tal cual. La segunda relación se obtiene si multiplicamos todo por R. O sea, esto es decir que estamos diciendo que AR es igual a 0. Y al decir que AT es igual a 0, si multiplicamos esto por R, no estamos afectando nada. Si se fijan, aparecen exactamente los mismos términos. Entonces esta sería la relación B. Y la última relación sucede si tomamos en cuenta que si multiplicamos todo por R seno de teta.
Entonces va a aparecer como r seno de teta, phi 2 puntos, más 2 veces r punto seno de teta, que lo único que estamos agregando aquí es seno de teta. Y por último, de aquí va a aparecer. Entonces esta relación C es justamente esta relación que está aquí. Y tenemos que todas estas son igual a 0. Si tenemos aceleración igual a 0 en cualquier sistema, si tenemos que la segunda derivada de r con respecto al tiempo es igual a 0, eso es independiente de que nuestro sistema sea coordenado esférico o coordenado, un sistema coordenado cartesiano. O sea, es decir, hicimos todo esto para decir algo obvio. Sin embargo, vemos que podríamos pensar que esto es una manera directa de obtener en cualquier sistema que pensemos, si nosotros conocemos el cambio de coordenadas de cartesianas a ese sistema, podemos obtener algo similar a esto. Y por ahorita está bien como práctica. En la próxima vamos a discutir más sobre el significado de la ecuación geodésica y lo vamos a estar usando para otros aspectos. Hasta la próxima.